Yo nací en España y empecé a coleccionar cómics cuando tenía como 6 o 7 años y desde entonces sigo coleccionándolos. Soy un fan Marvel, reconozco las cosas buenas que hay en DC, pero soy un fan Marvel. Como dijo Freddy, tengo un magíster en medicina narrativa en la Universidad de Columbia y por primera vez ahí aprendí que lo que llamamos cómics pueden ser usados como herramientas de enseñanza y aprendizaje tanto en educación médica como en educación de los pacientes. Y uno de los ramos del magíster, que se llamaba Narrativas de la Muerte, se basó en la representación de la muerte en cómics tradicionales, que vamos a hablar un poco más de eso durante la charla. Puede que algunos sepan lo que es la medicina gráfica, puede que otros no tengan ni idea de lo que significa medicina gráfica. Y poniéndonos en ese escenario, si uno busca medicina gráfica en Google, uno encuentra 85 millones de resultados. Así que claramente yo sé que esto no es ni evidencia ni es nada, pero sí es algo que parece que algo de lo que se habla, de alguna manera. Y esta diapositiva, en el fondo, es un muestrario de algunas de las novelas gráficas que podrían ser englobadas dentro de lo que llamamos medicina gráfica. Vamos a hablar después un poco más acerca de ellas y del rol que pueden cumplir. ¿Qué es la medicina gráfica? Bueno, es la intersección del medio gráfico y de los cuidados en salud, pero combinando los principios de la medicina narrativa, que podemos hablar después quizá un poco de lo que es la medicina narrativa, pero que de alguna manera busca poner en el centro al paciente como persona, a su historia como un hecho relevante y no como un conjunto de datos técnicamente importantes. Entonces combina una interacción con el paciente más bien cercana, explorando de forma visual los signos y síntomas de la enfermedad, tanto físicos como emocionales. Y yo creo que un buen ejemplo es esta, entre comillas, historieta, que fue publicada en el Annals of Internal Medicine y que escribe y dibuja el protagonista, que es el doctor, y que habla del encuentro con un paciente, llamémosle Mr. Smith, y que es un paciente diabético y que aparentemente no ha estado bien controlado. Y el médico le dice al paciente que no está bien controlada su diabetes y el paciente le echa en cara que el médico no sabe lo que es vivir con diabetes. Y se lo dice con cara francamente enojada. Uno puede ver que efectivamente está enojado. Y aquí volvemos a un flashback de este mismo doctor, esto es el año 2020, 25 años atrás, en que al médico le dicen que él es diabético tipo 1. Entonces, el médico, en este caso en concreto, sí sabe lo que es vivir con diabetes tipo 1 y es capaz de acercarse al paciente y establecer de alguna manera una alianza con el paciente para, entre los dos, mejorar el cuidado de la diabetes del señor Smith. Esta historia que yo acabo de contar y que todo el mundo puede imaginársela en su cabeza, es más fácil de entender si es que uno lo ve dibujado. Las emociones del médico, del paciente, quedan mucho más claras, la fortaleza de esta interacción queda mucho más clara si yo lo plasmo en algo visual que solamente diciéndolo o escribiéndolo. Por tanto, el arte visual da un paso más allá que quizá lo verbal no logra dar. Y también, si uno mira las novelas gráficas como objeto, las novelas gráficas exploran todas las formas en las que la salud y la enfermedad se pueden representar de forma gráfica. Este término, medicina gráfica, fue acuñado inicialmente en el año 2012 por el médico galés Ian Williams, en el año 2012, hace ya casi 10 años, e inicialmente era un catálogo de cómics y novelas gráficas con contenido médico, pero de a poco ha ido creciendo y convirtiéndose en una, no quiero decir especialidad, pero sin duda tiene una
consistencia formal y se ha convertido sin duda en una herramienta dentro de lo que es educación y comunicación con y entre pacientes, con y entre médicos o estudiantes. Yo soy médico y también soy académico y por tanto parte de esta presentación tiene que ver con cómo nosotros como académicos o educadores eh, médicos pensamos acerca de la educación médica, de lo que enseñamos. Y lo que promulgamos, lo que debiéramos promulgar, creo yo, es a escuchar y entender las historias de las personas. Si uno lo piensa, las historias son el modo a través del cual nosotros experimentamos y transmitimos el significado de nuestras vidas. Y nosotros, como médicos, tomamos esas historias y les damos una interpretación. Y cuando digo historias no me refiero de nuevo a me duele la cabeza desde hace un mes, me duele en este lado, se me va de esta manera o tomo este remedio, sino la historia que nos permite entender quién es esa persona que nos pide ayuda, quién es ese otro. Las historias nos sirven para entrelazar el pasado, el presente y trazar el camino hacia el futuro. Y en ese sentido, la enfermedad supone una interrupción de esa historia. Nosotros tenemos una historia que hemos ido formando a lo largo de nuestra vida y la enfermedad supone algo nuevo que rompe el curso de nuestra historia, entre comillas, tradicional y nos obliga a confeccionar una nueva historia. Y ahí el médico juega un rol acompañando al paciente en la confección y navegación por esa nueva historia. Y esas historias que los pacientes crean o co-crean con el médico a lo largo de esta enfermedad se llaman narrativas de enfermedad o illness narratives. Y que para los profesionales de la salud suponen una puerta de entrada a la vida del otro y una manera una posibilidad o oportunidad de recorrer ese camino junto a ese otro. Y esto tiene sentido. En el fondo estoy haciendo énfasis en la historia porque es importante entender un poco más acerca de las historias. Es importante pensar en la historia que escuchamos, en quién cuenta la historia, qué es lo que no se cuenta, cuál es el objetivo que nos quieren contar en la historia que estamos escuchando. Y nosotros como médicos estamos un tanto sesgados a escuchar lo que queremos oír, lo que calza en nuestro modelo de historia y eliminamos todo lo que pensamos que nos sobra de alguna manera. Quiero dar gracias acá públicas a la doctora Mónica Lalanda, que el doctor Freddy ya conoce, la conoció en el Congreso de Medicina Gráfica en España hace un año. Ella escribió un libro de historietas, de tiras gráficas, digamos, relacionadas con los cuidados de salud en varios aspectos. Y esta historieta en concreto, si uno se fija, es un encuentro médico-paciente, el médico está enfrente nuestro, nosotros estamos en la postura del paciente, y si os fijáis, el médico no mira al paciente hasta la última viñeta, abajo a la derecha. Todo el resto del tiempo el médico está haciendo otras cosas. Mira la pantalla, el teclado, mira una libreta, habla con otra persona, habla por teléfono, hace una receta. Sin embargo, en ningún momento mira a la paciente. Y si os fijáis, la paciente, que no la vemos, pero que nos ponemos en sus zapatos, va cambiando la manera en la que va contando las cosas. Parte con una expresión corta, ¿cierto? Pero acá empiezan a aparecer elementos que nos hacen pensar en que la paciente está, por lo menos con los ojos, llorosos, la voz más entrecortada y acá ya francamente llorando. Y solo al final la doctora le mira y le dice, pero bueno, ¿qué te pasa? Qué mala cara que traes. Y esto yo creo que para los que hayan atendido pacientes dentro del auditorio es algo que no es tan inusual que en el ritmo que llevamos actualmente nos cueste mucho mirar al paciente y que solamente le miremos al final. Entonces esta historia de alguna manera es un buen reflejo hacia nosotros, es una buena mirada al espejo de lo bien o de lo mejor que podríamos hacer las cosas en algunas oportunidades. Y es una buena manera que un paciente podría explicarle a un médico lo solo
que se siente. Y en ese sentido, si uno le pregunta, a los pacientes muchas veces sienten que no son escuchados, que su historia, que es lo que veíamos acá, no es escuchada por el médico realmente. El médico técnicamente puede ser muy bueno, pero en este caso no sirve de mucho para lo que el paciente necesita. Y por tanto, el paciente se siente solo frente a la incertidumbre que tiene, frente a su dolencia, frente a su enfermedad, son derivados de un médico a otro y sienten que no son realmente escuchados. De esta manera, la medicina gráfica le puede dar voz a los que se sienten poco representados con este sistema. Y muchos pacientes y médicos encuentran una voz que les representa, donde pueden entender y aprender mejor acerca de lo que les pasa. Pacientes respecto a otros pacientes y a mí como médico de otros pacientes. Y así lo anecdótico de la historia de cada paciente pasa a ser representativo y único y valioso de esa persona, pasa a tener un valor y no queda como algo al margen. ¿Y para qué usamos la medicina gráfica? Bueno, primero considerar que ha habido un auge súper importante de estas narrativas de enfermedad en formato gráfico, que vamos a llamar fotografías gráficas. Y un dato súper relevante, en fondo, de esto se desprende, que la combinación de imágenes y texto logra transmitir de forma inmediata un entendimiento visceral que con el puro texto no se logra fácilmente. Esta es una novela gráfica de las pioneras en el género de la medicina gráfica, que se llama El cáncer de mamá. Acaba de ser traducida al castellano hace menos de un mes por una editorial española y tiene la particularidad de que, para los que estén más familiarizados con el mundo del cómic, fue ganadora de un premio Eisner, que es como el Oscar de los cómics. Y fue ganadora de un Oscar de los cómics cuando fue publicada en formato digital y fue después recopilada en un libro. Y así en este libro encontramos imágenes como esta en la que el paciente dice que no siente la mitad de su cuerpo y la manera de representarlo es de esta manera, sin poder notar nada de la mitad de su cuerpo. Y con eso, otros pacientes e incluso personal médico puede entender mucho mejor lo que el paciente dice cuando no siente la mitad de su cuerpo. Y a otros pacientes los ayuda a aprender más de lo que a ellos mismos les pasa, los empodera. Y a nosotros como médicos nos entrega una visión muy íntima y personal de lo que a los pacientes les está pasando. También nos ayudan a recordar que los pacientes pocas veces se quedan con todo lo que les decimos en la consulta. Y así, cuando decimos que los pacientes retienen, no sé, el 10 o 20% de lo que escuchan en la consulta, esta imagen, sacada de otra novela gráfica, los pacientes se quedan además con las palabras que nosotros no queremos que se queden sin su contexto, que es cáncer, linfonodos, no invasivo, tumorectomía, todo lo demás está como en las tiras cómicas de Snoopy. Por tanto, con esto uno puede entender que los pacientes se sientan muy sobrecogidos frente al lenguaje médico y no logren entender. De hecho, la consecuencia, en el fondo, la conclusión de la autora en esta viñeta es: esta fue mi última visita al doctor sin una grabadora. Por tanto, nos ayuda a ponernos mucho más en los zapatos del paciente y quizá me ayude a mí a recordar que los pacientes retienen en general muy poco de lo que nosotros les decimos y pueden irse con más dudas o incertidumbres o miedos de los que trajeron a la consulta. Para el paciente, además, el medio visual es intuitivo de una manera que el medio textual no lo es y se puede entender de una forma más completa y entrega algo concreto a lo que aferrarse, un dibujo a lo que aferrarse, con lo que yo me puedo identificar. Y puede ayudar a elaborar preguntas que de otro modo quizás no se me habrían ocurrido. El dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, en la medicina gráfica cobra todo su significado. Volviendo a la educación médica, está demostrado que la empatía disminuye a lo largo de la carrera. Sorprendentemente, uno pensaría que los médicos deberían tener mucha empatía al finalizar la carrera y está demostrado que acaban con mucha menos empatía que al iniciar su carrera. Y eso ocurre como en cuarto o quinto año, hay un bajón súper importante en empatía, medidas por escalas
como transversales y reconocidas, etc. Sé que aquí pone que es el tercer año, pero el tercer año de los gringos es como nuestro quinto año, antes del internado. Y eso es porque están demasiado centrados en la parte técnica, en aprenderse las fórmulas, en saber presentar bien al paciente, etc. Y en ese sentido, un curso de cómics y medicina ayudaría a fomentar la empatía y refuerza la idea de que tratar un paciente es más que tratar un cuento, más que tratar un cuerpo. Acá es un estudio que se hizo en estudiantes de medicina en Estados Unidos, donde se les hizo una medición de empatía, que es este score de la Jefferson Scale, y este es su nivel basal, su nivel post discusión del cómic y post grupo focal, y se ve que la empatía aumenta de forma significativa en el fondo después de haber hecho este curso. Un curso de cómics, por tanto, aumentaría el desarrollo de habilidades consideradas blandas, empatía, comunicación, comunicación con colegas, darse cuenta del sesgo del médico, hay en el fondo habilidades comunicacionales no verbales, habilidades diagnósticas, habilidades mal consideradas blandas. Y en ese sentido es súper importante, hablamos antes de las historias y de que es importante de lo que se dice y lo que no se dice. La medicina gráfica permite representar de forma muy concreta las cosas que no se dicen y que para el paciente son igual de aterradoras. Por ejemplo, en este caso, a la paciente le van a hacer una mamografía y la radióloga le dice: no tengas miedo. Y ese silencio, ese espacio que las separa, que de hecho está separado por una viñeta, por un marco de viñeta, se nos hace un abismo. Y ese lenguaje no verbal que nosotros podemos ver pero no tocar, queda mucho más claro en el medio gráfico que en el medio textual, ¿cierto? ¿Qué otros usos puede tener la medicina gráfica? Bueno, ayuda a abrir la discusión de temas como el error en medicina, los cuidados de fin de vida, la entrega de malas noticias, el respeto por el otro, la ética, el modelaje, la justicia social. Esto es una historia publicada en la revista Annals of Internal Medicine, una sección que se llama Medicina Gráfica, de hecho, que está siendo publicada desde hace unos años, en las que un médico, el autor, recuerda un turno que tuvo en sus primeros años de residencia en que un paciente que tenía un diagnóstico presuntivo de EPOC acaba finalmente teniendo otra cosa y finalmente el paciente fallece. Y el médico queda dándole vueltas y representando de esta manera cómo miró en menos la historia del paciente, cómo pudo haberse fijado más en determinadas cosas para no haberse equivocado, y cómo esta historia nos puede ayudar a nosotros, los lectores, a fijarnos en nuestra vida para que no nos pase lo mismo con nuestros pacientes. En este caso, la proporcionalidad del esfuerzo terapéutico, otra historia, otro doctor en que recibe turno y le presentan a una paciente que claramente está en muy malas condiciones generales, con un muy mal pronóstico, y sin embargo nadie ha discutido el manejo de esta paciente, si debiera ser sometida a reanimación, si es que cae en paro, o si debiera ser trasladada a una unidad de mayor monitorización. Por tanto, nos da a nosotros también que pensar acerca de cómo manejamos nosotros a nuestros pacientes, si nos comunicamos suficientemente bien con sus familias o con los propios pacientes. Cómo transmitimos la entrega de malas noticias, ¿cierto? Acá tenemos uno de los cómics que estábamos viendo. Marisa, este es el Dr. Mills. Hay una anormalidad. Y la autora dice: mi mundo llegó a su fin. Por tanto, es súper importante la manera en la que entregamos noticias, y la medicina gráfica sin duda que nos sirve al respecto. Frente al modelaje, vuelvo a dar las gracias a Mónica Lalanda, que nos permitió el uso de estas imágenes, y donde un médico lleva a sus alumnos a la urgencia
de cualquier hospital público en el que trabajamos y sin mucho miramiento desviste al paciente y le pregunta a los alumnos qué puede tener el paciente, con un lenguaje que quizá no es apropiado. Hay alumnos tomando fotos con el celular o whatsappeando, la puerta abierta, otros pacientes que pueden ver al paciente desnudo, en el fondo una disminución o una violación de la dignidad del paciente, con malas comunicaciones, habilidades verbales de comunicación frente a la familia, la mal llamada, o, bueno, la llamada conspiración del silencio, en que los familiares nos piden que no le digamos al paciente un diagnóstico de mal pronóstico. Por ejemplo, en este caso se ve que el paciente está claramente en muy malas condiciones, la familia por detrás nos dice que no le digamos nada y el médico, como colaborando con esta conspiración, dice: no, elogio, lo suyo es una gastroenteritis mal curada. En un par de meses va a estar usted en la gloria. Siento que todas estas viñetas nos ayudan a reflexionar, nos abren la puerta para que nosotros reflexionemos acerca de nuestro actuar médico en distintas opciones, ¿cierto? También académicamente se ha publicado estudios acerca de cómo los alumnos de medicina han vivido sus rotaciones de medicina interna, etcétera. Y acá, en un estudio, en fondo, alumnos escribieron o describieron de forma gráfica cómo se veían ellos respecto al residente con el que estaban pasando en la rotación. Y lo dibujan de una manera un poco monstruosa y ellos mismos, aquí se ve que están como temblando. Aquí un alumno que dice: sí, eso es orina, muertos de miedo frente al chief resident o jefe de residentes. Acá un alumno que está frente a un doctor que está representado como un demonio y que se siente humillado, insultado, ¿cierto? Por tanto, los alumnos también alzan la voz y logran representar de una manera muy clara, que a nosotros nos llega muy claro cómo ellos se sienten durante su etapa médica. Por tanto, hay un rol bien importante de la medicina gráfica también en eso. Por último, en justicia social, que es un tema que a mí particularmente me interesa, sobre todo trabajando en un hospital público, la medicina gráfica tiene un rol. Esto es una novela gráfica que se publicó cuando ocurrió el huracán Katrina en Nueva Orleans en el año 2009, creo, y que muestra cómo familias intentan llegar al hospital y las Fuerzas Armadas prohíben su paso para evitar contagios, etcétera. Algo parecido a la situación que estamos viendo en pandemia puede venirnos a la mente, y eso sin duda puede verse reflejado de forma mucho más clara con lo gráfico que con lo solamente visual o verbal, o sea, textual o verbal. Ha habido cada vez más publicaciones en medios académicos y, perdón, un minuto. Y cada vez van subrayando la importancia creciente que tiene el rol de la medicina gráfica en estas áreas que hemos conversado. Un detalle, la revista Annals of Internal Medicine, como decía antes, tiene una sección que viene ya publicándose desde hace como 3 o 4 años de medicina gráfica mensual, que es gratis, lamentablemente solo en inglés, pero que nos ayudan a, como hemos visto, reflexionar a nosotros o empoderar a otros pacientes respecto a determinadas condiciones o situaciones. Está este libro de la doctora Mónica Lalanda, Conciencia Médica, que yo creo que Freddy tiene una copia y que creo que se puede adquirir vía ebook, y ahora vamos a hablar también un poco de la parte logística, que es un problema. Y las joyas de la corona, que son estas patografías gráficas escritas por familiares o por pacientes con algunas enfermedades. Está esta que decíamos antes, Mom's Cancer, una posibilidad entre 1000, Arrugas, de Paco Roca, acerca del Alzheimer, Stitches, acerca de cáncer de
tiroides y abuso, que está también traducida al castellano, y también para pacientes en formato más lúdico, cómic, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que también está en castellano, ¿cierto? Y mi interés más personal, los cómics. Los cómics tradicionalmente se han visto, sobre todo los cómics de editoriales típicas como Marvel o DC, tradicionalmente se han visto como instrumentos solo para niños. Sin embargo, si uno los es capaz de leer entre líneas, puede entender que hay otros usos para los cómics. En este caso, tenemos la primera novela gráfica publicada por la editorial Marvel, que se llama La muerte del Capitán Marvel. El título no es tan spoilereante, digamos, pero sí llama la atención, igual que yo decía antes que Freddy había hecho un homenaje a la portada del número 1 en Los Cuatro Fantásticos con su afiche. Acá claramente hay un homenaje del autor a la escultura de la Piedad de Miguel Ángel, solo que acá, en vez de la Virgen sosteniendo a Jesucristo, tenemos a la muerte sosteniendo al Capitán Marvel. Y es curioso porque además esta novela gráfica narra la muerte del Capitán Marvel, que sucumbe a una enfermedad muy poco superheroica, que es el cáncer, que adquiere en una lucha con un supervillano, pero que es el cáncer, y donde se pueden ver las relaciones del protagonista, el Capitán Marvel, con el resto de héroes, con la persona que él ama, con sus antítesis y con la propia muerte, cómo se relaciona él con la muerte, la acepta, la abraza, la rechaza, negocia. Y la muerte del Capitán América, ocurrida en el mundo de ficción hace ya varios años, donde en esta novela gráfica consta de 5 capítulos, cada uno es una etapa del duelo, en fondo descrito por la psicóloga Elizabeth Kubler-Ross. Entonces el primer episodio, protagonizado por Wolverine, es la negación. El segundo, protagonizado por los Vengadores, es la ira. El tercero, que es la negociación, está protagonizado por Iron Man. El cuarto, que es la depresión, por Spider-Man. Y el quinto, nuevamente por Iron Man. Por tanto, cada uno de estos de estas etapas del duelo está recogida en una novela gráfica que sirve de epílogo al hecho de la muerte del Capitán América y que sirve para el lector para reflexionar acerca de las distintas etapas del duelo y cómo puede haber un cierre, por ejemplo. Y en estas patografías gráficas, no son los cómics, sino también las patografías gráficas que hemos mencionado, ¿qué se aborda? Se abordan cáncer, VIH, enfermedad inflamatoria intestinal, inequidades en salud, demencia, anorexia, epilepsia, el duelo, en fin, la lista es casi interminable. ¿Qué problemas tenemos? Bueno, sin duda la barrera del idioma. Gran parte está en inglés. Afortunadamente cada vez hay más material en castellano, principalmente, en el fondo, las que mencionaba antes, Arrugas, Una posibilidad entre mil, pero afortunadamente cada vez se van traduciendo más y más de estas novelas gráficas al castellano. En ese sentido, el segundo problema es el acceso al material, dado que nosotros no estamos en un mercado donde haya mucho acceso a estas novelas gráficas. Afortunadamente, el material digital sí está disponible muchas veces vía lectores de Kindle, y eso sin duda es una ayuda para poder acceder, aunque quizá con eso sea más difícil de compartir. Por otro lado, de cara a los estudiantes, hay un estigma de lo gráfico, lo que conversábamos antes, como que los cómics son para los niños. Y eso hace que uno se acerque a ellos como con cierto resquemor. Y además suponen una competencia súper dura, como que para los residentes o para los alumnos es menos importante poder discutir acerca de un cómic que hable del duelo o del VIH que saberse la última guía, el paper que salió ayer del TEP en COVID o de la anticoagulación o de los antibióticos o de un review del UpToDate, etc. Y un poco para solventar estas cosas os surgió el grupo de Medicina Gráfica en castellano, que podéis encontrar en la página medicinagrafica.com. Sin duda los lectores electrónicos, como dije abajo, ayudan. Y en internet, en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook, ayudan
estos grupos, el grupo de medicina gráfica en Twitter, esta editorial muy reciente que se llama Salud Arte Ediciones, que está haciendo un esfuerzo importante por traducir al castellano novelas gráficas o patografías gráficas. El grupo original de medicina gráfica angloparlante, que es Graphic Medicine. Hay algunos recursos didácticos en Internet de acceso libre, ¿cierto? Y, bueno, ha adquirido tanto vuelo que el año pasado fue el segundo Congreso de Medicina Gráfica en castellano, que es donde fue el doctor Freddy, ¿cierto? Donde empezamos a contactar. Y en versión inglesa, el año pasado fue la 10ª versión. Este año, evidentemente, no pudo ser por temas del COVID, pero significa que el mundo de la medicina gráfica va desarrollándose de forma importante. No sé si me atrevo a decir vertiginosa, pero sí importante. Y por último, antes de terminar, quiero poner este video que habla de, esto es el noticiario más importante en España, y habla un poco de lo que fue el congreso el año pasado. Voy a ver si se ve. La figura del médico es clave en el entorno rural. Mejorar la comunicación con sus pacientes es una tarea a veces difícil de conseguir. La medicina gráfica se ha erigido como una potente herramienta. Se trata de utilizar el cómic y la ilustración en la mejora de la comunicación sanitaria. Hoy se ha celebrado en Zaragoza el segundo congreso de esta temática. Son médicos que están expresando a través del dibujo cómo es un día de guardia en el hospital, porque se han dado cuenta de cómo el cómic puede ayudar a mejorar la comunicación con los pacientes. Así ha surgido el movimiento Medicina Gráfica. Cuando un paciente tiene que someterse a una intervención quirúrgica, que el profesional se la dibuje es infinitamente de mucha mayor comprensión que simplemente que se la explique. Se aplica a todas las especialidades, pero hay dos en las que se ven claramente los beneficios de utilizar esta herramienta. Como es la oncología y como es también la psiquiatría, por el gran número de novelas gráficas o cómics que tratan temas de la enfermedad psiquiátrica o temas de enfermedad oncológica. Existe la otra vertiente, que los pacientes puedan a través del cómic expresar cómo ven la enfermedad. Nos representan a los profesionales sanitarios y además muchas veces con frecuencia no nos representan bien, nos representan como personas arrogantes, que nos comunicamos mal, que utilizamos jerga, y eso nos puede venir bien. La medicina gráfica ha generado ya numerosas publicaciones, tanto de profesionales de la salud como de pacientes, un movimiento que ha dejado hoy su huella creativa en el segundo Congreso de Medicina Gráfica que se ha celebrado en Zaragoza. Por tanto, como para cerrar, la medicina gráfica explora la intersección entre el medio gráfico, lo que llamamos cómics, y los cuidados de la salud. Es de ámbito transversal, ¿cierto? Hemos hablado de justicia social, narrativas de fin de vida, patografías de diversas enfermedades. Hay un rol importante en educación médica y en educación a los pacientes, de comunidad, de generar comunidad en los pacientes. Es un campo en desarrollo, hay una conferencia anual, páginas web, podcast, multitud de novelas gráficas, desarrollo académico, y hay barreras importantes, pero afortunadamente no infranqueables. Y eso es todo.